¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. Les informo que el motivo de este video es para grabar nuestra última videocápsula, es decir, para grabar la videocápsula correspondiente a la semana número 7. Les comento que para esta semana número 7 solo vamos a trabajar con una actividad. La única actividad con la cual vamos a trabajar en esta semana número 7, bueno, pues es un producto final, y ese producto final para la materia de su servidor va a hacer que elaboren un video, va a hacer que hagan un video y posteriormente lo compartan en la plataforma de YouTube. Pero bueno, vamos parte por parte. Lo primero que debo comentarles con respecto a esta actividad es el propósito, es el objetivo general. El propósito o el objetivo general de esta actividad es que ustedes como alumnos analicen la legislación educativa mediante la revisión de las leyes vigentes. Lo voy a comentar una vez más. Recuerden que el propósito, el objetivo general de esta actividad es que ustedes analicen la legislación educativa mediante la revisión de las leyes vigentes. Además de eso, también es muy importante desde el punto de vista revisar o analizar las instrucciones. ¿Cuál es la primera instrucción que van a analizar? Deben revisar el contenido de la plataforma. Además de revisar el contenido de la plataforma, compañeros, compañeras, deberán consultar 3 videos. Deberán ver 3 videos. Les recomiendo, les pido de la manera más atenta que los vean en su totalidad. El primer video, estimadas compañeras, estimados compañeros, es cómo subir un video en YouTube. Además de ese video de cómo subir un video en YouTube, tendrán que ver un segundo video que es cómo crear un canal de YouTube, ¿sale? Para poder subir mi video a YouTube, pues obviamente que previamente debo haber creado un canal de YouTube. Y bueno, pues para finalizar, el video que deberán ver para realizar esta actividad es en el celular un video para YouTube. Entonces lo vuelvo a comentar para que no quede ninguna duda. Les decía que la segunda instrucción importante es la que deberemos ver 3 videos. ¿Cuáles son los 3 videos que vamos a ver? El primero de ellos es cómo subir un video a YouTube. Además de cómo subir un video a YouTube, el segundo video será el de cómo crear un canal de YouTube. Y el tercer video será el de cómo grabar un video para YouTube. Ahora, lo siguiente que deberemos analizar es la tercera instrucción. La tercera instrucción sobre este producto final o esta actividad final es que deberán grabar un video. Deberán grabar un video que dure por lo menos 10 minutos en el que expliquen diversos aspectos. Les voy a comentar una vez más. Les decía, estimadas compañeras, estimados, que la última instrucción, la tercera instrucción más bien, que van a llevar a cabo es que deberán grabar un video. Para eso les pedí previamente que vieran ciertos videos. Deberán grabar un video que dure por lo menos 10 minutos, donde van a explicar los siguientes aspectos. ¿Sale? Cada uno de los siguientes aspectos los vamos a analizar. El primero, o los van a abordar en su video. El primer aspecto que deberán abordar es en cuanto a la política educativa. ¿Sale? Si ustedes lo recuerdan, en la primera semana hablamos de lo que es la legislación educativa y luego de ello hablamos de lo que es la política educativa. Les decía en aquella clase que para hablar de la política educativa, primeramente debíamos hablar de lo que es la política pública, ¿sale? Yo les dije en aquel momento, bueno, pues que la política pública es la decisión de una autoridad legítima adoptada, a su área de competencia conforme a los procedimientos establecidos, vinculante, es decir, obligatoria para los ciudadanos bajo el imperio de esa autoridad, ¿vale? Además de que les expliqué primeramente lo que era una política pública en ese momento, bueno, les dije que podíamos encontrar varias áreas para elaborar políticas públicas, ¿no? Pero obviamente que la que nos importa a nosotros es la política educativa, ¿vale? Y por lo que respecta a la política educativa, platicábamos en clase que dicha política educativa la podemos entender, estimados, la teoría y la práctica del Estado en el campo de la educación pública para determinar la actuación
del propio Estado con el objeto de preparar la educación a las nuevas generaciones para el uso de los bienes culturales de la humanidad y para promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva de nuestro pueblo. Además de eso, les comentaba que podíamos entender de igual manera a la política educativa como el conjunto de leyes, decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones que conforman la doctrina pedagógica de un país y además se fijan los objetivos de esta y los procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Pero bueno, además de eso, estimados estudiantes, les habíamos comentado que la política educativa en nuestro país debe abordar por lo menos 11 aspectos. ¿Cuáles son los 11 aspectos que deberá abordar la política educativa en nuestro país? El primero de ellos, quedamos que es el derecho a la educación. Además del derecho a la educación, otro aspecto que debe abordar la política educativa en nuestro país es la nueva escuela mexicana, de la que ya hablamos en semanas anteriores. Además de la nueva escuela mexicana, otro apartado del que debe hablar la política pública en nuestro país es del sistema educativo nacional. Además de ese apartado, otro apartado que debe contener la política educativa en nuestro país es la revalorización de los maestros y maestras. Además, otro aspecto que deberá contener la política educativa, estimados estudiantes, o la política en materia de educación, son los planes educativos. Además de los planes educativos, otro aspecto que deberá contener la política pública es la mejora continua en la educación. Además de la mejora continua en la educación, otro aspecto que debe contener la política en materia educativa es el federalismo educativo. Además de ello, algo muy importante que comentábamos en la primera clase y que debe contener obviamente la política educativa es el financiamiento de la educación. Además del financiamiento de la educación, otro aspecto que deberá contener nuestra política pública es la correspondencia social en el proceso educativo. Además de ello, otra situación que debe contener la política en materia de educación, la política educativa, es sobre la validez de estudios y certificado de conocimientos, lo que nosotros conocemos como el famoso REVOE, el reconocimiento de validez oficial. Y bueno, para finalizar, estimados estudiantes, el último aspecto que deberá contener la política en materia educativa es de la educación impartida a particulares. Es el primer aspecto que deberán abordar en su video. Un segundo aspecto que deberán abordar en su video, recuerden que es el Plan de Desarrollo Nacional. Ese es el segundo aspecto que deberán abordar en su video. Y ese Plan Nacional de Desarrollo o Plan de Desarrollo Nacional, recuerden que también lo platicamos en nuestra primera clase. Entonces, para tal efecto, les recomiendo que consulten la primera clase, la primera videocápsula, y que además consulten la primera semana con relación a el material de plataforma. Pero bueno, comentábamos en nuestra primera clase que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento. Es un documento que el gobierno de nuestro país, es decir, el gobierno de México, a través de las consultas públicas, va a explicar cuáles son los objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio. De igual manera, si ustedes lo recuerdan, yo les platicaba cuál es el fundamento constitucional de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Les decía, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía, que el Plan Nacional de Desarrollo tiene su fundamento tanto en el artículo 25, así como en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, otra situación que debí precisar son los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que cuando hablamos de los principios rectores, nos referimos a las reglas que van a regir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son esos principios rectores o las reglas que van a regir el Plan Nacional de Desarrollo? La primera de ellas quedamos que era la honradez y la honestidad. Además de la honradez y la honestidad, otro principio rector del Plan Nacional de Desarrollo es no al gobierno rico con pueblo pobre. Otro principio rector de este Plan Nacional de Desarrollo quedamos que es al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie.
Obvio que estas son ideas del actual presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de ese principio rector, otro principio rector que podemos encontrar es la economía para el bienestar. Otro principio rector es que el mercado no sustituye al Estado, es decir, que los empresarios, que el poder del dinero no sustituye a los empresarios. Además de ese principio rector, otro principio rector del Plan Nacional de Desarrollo es por el bien de todos, primero los pobres. Reitero que son las ideas del presidente Obrador. Además de ese principio, otro principio es que no se puede dejar a nadie atrás, no se debe dejar a nadie afuera. Esto recuerden que se refiere a la inclusión que ha manejado la actual administración. Pero bueno, además de ese principio rector, otro principio rector que podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo es que no puede haber paz sin justicia. Además de ese principio, otro principio rector que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo, incluso se retoma de la frase más famosa, más importante del presidente Benito Juárez, es decir, que el respeto al derecho ajeno es la paz. Además de ese principio, otro principio que podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo es el de no más migración por hambre o violencia. Además de ese principio de no más migración por hambre o violencia, otro principio rector que podemos encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo es que democracia significa el poder del pueblo. Este principio, democracia significa el poder del pueblo, les hago la observación, pues que se toma desde el punto de vista etimológico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hicieron los griegos. Pero bueno, para finalizar, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía, el último principio rector del Plan Nacional de Desarrollo que podemos encontrar es en cuanto a 3 valores: ética, libertad y confianza. Ese es el último principio rector que vamos a encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo. Recuérdenlo, son 3 valores: ética, libertad y confianza. Bueno, además de ello, otra situación que debí comentar con ustedes en esa primera clase fue el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál fue el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo? El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, recuerden que es buscar establecer y orientar todo el trabajo que realizarán los y las servidores públicos durante los próximos 6 años, es decir, de 2018 a 2024, para lograr el desarrollo del país y el bienestar de los mexicanos. Además de eso, otra situación que debemos mencionar es la visión del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la visión del Plan Nacional de Desarrollo? Transformar la vida pública del país, obviamente, para lograr el bienestar de todos. De igual manera, debí mencionar con ustedes cuáles son los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo. Los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo son los siguientes. El primero de ellos, justicia y derecho. El segundo eje general de ese Plan Nacional de Desarrollo es el del bienestar. Y el tercero y último es el desarrollo económico. Además de ello, otra situación que debimos platicar sobre el Plan Nacional de Desarrollo en esa primera clase son los ejes transversales. ¿Cuáles son los ejes transversales de ese Plan Nacional de Desarrollo? La igualdad de género, el combate a la corrupción y mejoramiento de la gestión pública, y por último, el territorio y desarrollo sostenible. Vamos a continuar, estimados estudiantes. Recuerden que estamos hablando, pues obviamente, el video que van a entregar. Ya hablamos de por lo menos 2 aspectos que van a abordar en ese video, que recuerden, debe durar 10 minutos. Recuerden que el primer aspecto del cual nos van a hablar es la política educativa. Segundo aspecto del cual nos van a hablar es el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora nos toca hablar del tercer aspecto, del cual nos van a hablar, estimados estudiantes. Y ese tercer aspecto del cual nos van a hablar es el programa sectorial de educación. Recuerden, como lo platicábamos en clase, que ese plan sectorial de educación se desprende del propio Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden, en ese punto número 3 del video nos van a hablar un poco de lo que es el programa sectorial. Recuerden que ese programa sectorial
se deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, les hago la observación que el programa sectorial que nos toca abordar nosotros en esta materia es el programa sectorial en materia de educación, ¿vale? Ese plan sectorial en materia de educación, lo comentábamos en la segunda clase, por cierto, lo elabora la Secretaría de Educación Pública Federal. Les comento nuevamente, estimados estudiantes, nos toca hablar a nosotros ahora del plan sectorial de educación. Recuerden que ese plan sectorial de educación, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, lo elabora la Secretaría de Educación Pública. Y por cierto, antes de que se me olvide, este plan sectorial de educación, recuerden que lo abordamos en la semana número 2. Entonces, lo que debemos recordar o lo que debemos precisar de ese plan sectorial de educación son los principios rectores. ¿Cuáles son los principios rectores de ese programa sectorial de educación? Recuerden que el primero de esos principios rectores fue la educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Además de ese, además lo vuelvo a repetir, de ese principio rector del programa sectorial en materia de educación, que es educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás, podemos encontrar otro principio que podemos encontrar en el plan sectorial, otro principio rector, obviamente, que podemos encontrar en el plan sectorial de educación, es la educación de excelencia para aprendizajes significativos. Además de ese principio, recuerden que otro principio que abordamos en el plan sectorial de educación es maestros y maestras como agentes de la transformación educativa. Además de ese principio, otro principio rector que abordamos en ese plan sectorial de educación, estimados estudiantes, es entornos educativos dignos y sana convivencia. Otro principio que mencionábamos en nuestra clase número 2 del plan sectorial de educación, recuerden que es el deporte para todos y todas. Además de ese principio, estimados estudiantes, otro principio que podemos encontrar en el plan sectorial de educación es la rectoría del Estado en la educación y el consenso social. Lo comento una vez más, les decía que otro principio que podemos encontrar, otro principio rector obviamente, que podemos encontrar en el plan sectorial de educación es la rectoría del Estado en cuanto a la educación y el consenso social. Eso fue básicamente lo que hablamos, estimados estudiantes, respecto al tema que pedimos en el segundo punto, en el tercer punto, es decir, al tema que se refiere al programa sectorial de educación. Pero bueno, vamos a continuar. Les comento que otra situación que debemos abordar en este video, el cuarto aspecto que debemos abordar en este video, es la normatividad jurídica en materia educativa. Por lo que respecta a la normatividad jurídica en materia educativa, deberán hablarme de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo que es la Ley General de Educación. Entonces lo comento, les comento una vez más, les decía que en el cuarto aspecto de esta actividad tendrán que hablarme de la normatividad jurídica en materia educativa. Recuerden, ¿cuál es la normatividad jurídica en materia educativa? Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tercera, la Ley General de Educación. Entonces, les hago la observación que podremos encontrar todo lo relacionado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la semana número 3. Y bueno, lo primero que debemos hablar es que en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerden que es un tratado internacional del cual es parte de nuestro país y además podemos encontrar muchísimas naciones en ese tratado internacional. Podemos encontrar varios artículos de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ustedes lo recuerdan, abordamos varios, tanto en nuestra clase, ¿sale? La clase que teníamos de manera normal, así como en la videocápsula, ¿sale? Son varios artículos que nos hablan respecto a la educación. Obviamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos encontrar el artículo primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el 11, el 12, el 13. También podemos el 14, estimados estudiantes,
también podemos encontrar el 15, también podemos encontrar el 16, también podemos encontrar el 17, y bueno, pues además de ello podemos encontrar el artículo 18 con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, además de esos artículos, otros artículos con relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos son el 19, el 20, el 21, estimados estudiantes. Además del 21 encontramos el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Pero, sin duda alguna, el artículo más importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con relación a la educación es el artículo 26. En clase, si ustedes lo recuerdan, yo les había comentado que ese artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala 3 aspectos importantes con relación a la educación. Ese primer aspecto importante es que toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la educación elemental, es decir, a la educación básica que nosotros llamamos así en México, ¿no? Recuerden que, por cierto, la educación básica comprende lo que es el preescolar, la primaria y la secundaria. Pero bueno, el segundo aspecto que debemos señalar del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo más importante de dicho tratado internacional con relación a la educación, es que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y bueno, ya para finalizar con respecto a este artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debo comentarles que ese propio precepto legal, es decir, ese artículo ya mencionado, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que deba de darse a sus hijos. ¿Sale? Entonces los padres tienen ese derecho de preferencia para establecer, ¿sale? Para decidir qué educación será la que recibirán sus hijos. Pero bueno, además de ese tratado internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos encontrar otra norma jurídica muy importante en materia de educación. La siguiente norma jurídica que vamos a poder encontrar en materia de educación, recuerden que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo único que deberemos señalar, o el único artículo que deberemos abordar, que deberemos estudiar, es lo que señala el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué establece el artículo 3 con relación a la educación? Primeramente establece que es un derecho humano. Además de que es un derecho humano, establece las características que deberá tener la educación. ¿Cuáles son las características que deberá tener la educación con relación al artículo 3 constitucional? La primera, recuerden que debe ser obligatoria, ¿sale? Ya saben incluso que debe ser obligatoria en México hasta el nivel bachillerato, ¿no? Además de que debe ser obligatoria, debe ser universal. ¿A qué se refiere esta universalidad? Se refiere a que la educación, pues obviamente será para hombres y para mujeres también. Además de que debe ser universal, recuerden que la educación debe ser inclusiva. ¿A quién se debe incluir? A pueblos marginados como los indígenas, ¿sale? A clases vulnerables como son las personas con discapacidades. Además de la inclusividad, recuerden que la educación deberá ser pública, ¿sale? Es decir, no deberá ser privada de acuerdo a la Constitución, deberá ser pública. Sin embargo, les aclaro que existe en México la educación privada, obviamente, porque esta es concesionada. Es decir, hay permiso para que particulares presten el servicio de educación. Pero bueno, además de que debe ser pública, la educación deberá ser gratuita. ¿A qué me refiero con esa gratuidad? Que no se nos debe cobrar un solo peso, pero bueno, este principio se rompe, esta característica se rompe, porque recuerden que los particulares tienen una concesión del Estado para brindar el servicio de educación. Además de esa característica, otra característica que podemos encontrar es que es laica. Ustedes ya se refieren a qué se refiere esta cuestión de que sea laica. Quiere decir a que obviamente la religión
no puede intervenir, no puede mezclarse la religión, obviamente, con lo que es la educación. Además de esa característica, recuerden que otra característica de la educación es que debe ser de excelencia y de calidad. Esas dos características, lo vuelvo a comentar, que la educación debe ser de excelencia y de calidad. Recuerden que son reformas que no tienen mucho que se implementaron en el artículo 3º constitucional. Pero bueno, además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otra legislación que debemos abordar en materia de educación, recuerden, estimados estudiantes, pues que es la Ley General de Educación. Esa es otra legislación que deberemos abordar, la Ley General de Educación. Por cierto, recuerden que la Ley General de Educación, estimados estudiantes de la carrera de Pedagogía, la pueden encontrar en la semana 4. En la semana 4 del contenido de plataforma podrán encontrar de manera detallada lo que es relacionado a la Ley General de Educación. Pero bueno, podemos encontrar varios artículos de la Ley General de Educación. Por ejemplo, el primero, sale en el artículo primero, ¿de qué nos hablan? Nos hablan de quién debe prestar la educación pública en México, ¿no? Nos dicen que quien debe prestar y supervisar la educación pública en México es la Secretaría de Educación Pública, ¿sale? La Secretaría de Educación Pública Federal. Además de eso, otro artículo muy importante que deberemos abordar con relación a la Ley General de Educación es el artículo 5. ¿De qué nos habla ese artículo 5 de la Ley General de Educación? Nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Además de ese artículo 5 de la Ley General de Educación, otra situación que precisamos en aquella clase de la semana número 4 es con relación al artículo 6. ¿Sale? ¿Qué es lo que establece el artículo 6 de la Ley General de Educación? Establece, estimados estudiantes, bueno, pues que es obligación de nosotros como ciudadanos mexicanos la educación. ¿Sale? Además de que es un derecho humano, recuerden que el artículo 6 de la Ley General de Educación establece a la educación como una obligación de nosotros los mexicanos. Esta obligación consiste en que nosotros debemos adquirir la educación básica, ya saben, que es la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, y además de educación básica o instrucción básica, podemos encontrar lo que es la educación media superior, es decir, la preparatoria. Ese artículo 6 tiene algunas fracciones importantes, por ejemplo, la propia fracción 6. ¿Qué nos dice la fracción sexta del artículo 6? Nos habla de una obligación que tenemos los mexicanos y las mexicanas, y esa obligación es la de mandar a nuestros hijos o a nuestros pupilos a recibir la educación básica, siempre que obviamente sean menores de edad, porque ya cuando no son menores de edad, ya cuando son mayores, pues deciden ellos realmente, ¿no? Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, les hago la observación que hay otro aspecto que deberán abordar en su video, además de la normatividad jurídica, que es lo que acabamos de abordar de manera resumida, es decir, de abordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación. Debemos abordar también todo lo relacionado a la legislación universitaria. Les hago la observación que todo lo relacionado a la legislación universitaria también lo podrán encontrar en la semana número 4. En la semana número 4 encontrarán lo que establece la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Son varios artículos que establece o que podemos estudiar, que podemos abordar de esa ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Primero que nada, encontramos el artículo primero. ¿De qué nos habla el artículo primero? Nos habla del título profesional. ¿Qué es el título profesional? De acuerdo al artículo primero de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional. Nos dice ese artículo que el título profesional es un documento, ¿sale? Es un documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas
y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, el famoso REOE, a favor de la persona que haya concluido sus estudios correspondientes. Recuérdenlo, el primer artículo me parece muy importante, el primer artículo, obviamente, de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. ¿Por qué me parece muy importante? Porque nos habla de lo que es un título profesional. Les decía que un título profesional es un documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez de estudios oficiales a favor de la persona que haya concluido sus estudios correspondientes. Además de eso, otro artículo importante que podemos encontrar en esta ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, recuerden que es el artículo 2º. Ese artículo 2º establece que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. ¿Qué implica este artículo 2º o qué establece? En pocas palabras, que hay ciertas especialidades que para su ejercicio requieren título y cédula profesional. ¿Sale? Recuerden, hay especialidades que para que se ejerciten, para que se lleven a cabo, necesitan un título y cédula profesional. Les voy a dar un ejemplo. Los médicos, cirujanos, obviamente, que pueden tener una especialidad para ejercitar o para ejercer esa especialidad. ¿Qué necesitan los médicos cirujanos? Obviamente tener título, y cédula profesional. Pero bueno, es importante, estimados estudiantes, comentar que con fundamento en el artículo 3º de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, todas aquellas personas a favor de las cuales se haya expedido un título profesional tienen una obligación muy importante. ¿Cuál es la obligación muy importante que tenemos todas las personas que hemos obtenido un título profesional? Tenemos la obligación de obtener nuestra patente, de obtener nuestro permiso para ejercer. ¿Cómo se llama esa patente o ese permiso para ejercer nuestra profesión? Recuerden que se le llama cédula profesional. Pero bueno, además del artículo 3º, recuerden que podemos encontrar también el artículo 4º. El artículo 4º, recuérdenlo, de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. Ese artículo 4º, estimados estudiantes, establece básicamente que el Poder Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, previo dictamen de la Dirección General de Profesiones, ¿sale?, expedirá los reglamentos que delimiten los campos de acción de cada profesión, así como las ramas correspondientes y las limitantes para el ejercicio de las mismas. ¿A qué se refiere esto? A que la Dirección General de Profesiones, estimados estudiantes, tiene la facultad de publicar reglamentos para el ejercicio de cada profesión. Entonces, además de consultar las leyes, también debemos consultar, obviamente, los reglamentos. ¿Para qué debemos consultar los reglamentos que expide la Dirección General de Profesiones? Para saber si estamos actuando bien o estamos actuando mal en el ejercicio de nuestras profesiones. Les hago la observación que según esos reglamentos, pues nosotros estamos a disposición de obviamente nuestros clientes como profesionistas y debemos atenderlos según la ley general, la ley reglamentaria, perdón, del artículo 5º constitucional en cualquier momento. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo siguiente? Debo precisar, les hago la observación de que el ejercicio de las especialidades deberá ser regulado por la Dirección General de Profesiones. Recuerden, ¿cuál es la institución autorizada para regular, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, para regular el ejercicio de una profesión, para regular el ejercicio de las especialidades? La Dirección General de Profesiones. De hecho, algo que debo comentarles es que quien nos registra el título también es la Dirección General de Profesiones. Incluso quien nos expide la cédula profesional también es la Dirección General de Profesiones. ¿Qué otra situación debemos comentar con respecto a la ley reglamentaria
del artículo 5 constitucional, bueno, pues esa ley también establece, estimados estudiantes, que si no ejercemos debidamente, si no ejercemos correctamente nuestra profesión, existen sanciones. ¿Qué sanciones podemos encontrar? Podemos encontrar sanciones, por ejemplo, económicas, como pueden ser multas, pero además de sanciones económicas, como pueden ser multas, les hago la observación que incluso podemos encontrar la suspensión de nuestro título y cédula profesional. Si cometemos un delito relacionado con nuestra profesión, por ejemplo, los médicos, negligencia médica, por ejemplo, los abogados, desvío de fondos, ¿sale? ¿Qué puede pasar con nosotros? Puede que nos suspendan el título y la cédula profesional por cierto tiempo. Pero bueno, además de que nos pueden suspender el título y la cédula profesional por cierto tiempo, estimados estudiantes de la carrera de pedagogía, les hago la observación de que también nos las pueden cancelar. También nos pueden cancelar de manera definitiva, recuérdenlo, nuestro título y nuestra cédula profesional si es que ejercitamos de manera indebida nuestra carrera. Pero bueno, vamos a continuar con otra situación muy importante. Además de la Ley General de Educación, ¿qué otras normas jurídicas podemos encontrar con relación a la legislación universitaria? Otras normas jurídicas que podemos encontrar con relación a la legislación universitaria son las siguientes. Primeramente, podemos encontrar la Ley General de Bibliotecas. Además de la Ley General de Bibliotecas, podemos encontrar lo que es la Ley de Ciencia y Tecnología. Además de la Ley de Ciencia y Tecnología, podemos encontrar lo que es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Además de esa Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, podemos encontrar también la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Además de esa Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, podemos encontrar también la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Además de esa ley para el fomento de la lectura y el libro, podemos encontrar la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y bueno, ya para finalizar, como parte de la legislación universitaria, podemos encontrar el reglamento de asociaciones de padres de familia. Estas legislaciones, pues obviamente, ustedes las pueden encontrar en plataforma. Sin embargo, les voy a comentar otra situación muy importante desde mi punto de vista. Además de todas las legislaciones que se abordan en plataforma y de las legislaciones que yo les comenté en su momento, también podemos encontrar una legislación interna universitaria. ¿Cuál es esa legislación universitaria interna? Nos referimos al reglamento, el reglamento que emite cada institución. Esa yo creo que también es una legislación universitaria muy importante y la deberemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo me voy a titular, debo consultar el reglamento de la institución para saber si tengo que hacer prácticas, si tengo que hacer servicio. Pero bueno, eso es en cuanto a la legislación universitaria. Vamos a continuar y el siguiente tema que vamos a abordar, el último tema que vamos a abordar y que van a contemplar obviamente en su video, es la planeación educativa en México. Ese es el último tema, lo comento una vez más, que se va a abordar en esta sesión y que se va a abordar en esta videocápsula. Es decir, la planeación educativa en México. Bueno, primero que nada, vamos a abordar el Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Les hago la observación, estimados estudiantes, bueno, pues que este programa, es decir, el Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se basa en objetivos, que exigen, una educación ya nacional, educativos suficientes para toda la población. Una vez más, y lo vuelvo a comentar, pero lo vuelvo a comentar. Les decía que lo que ahora nos corresponde analizar es el Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Les decía
que bueno, los objetivos, ¿sale?, que hacen la posible la existencia de este programa es la educación de alta calidad, con carácter nacional, con capacidad institucional, que asegure niveles educativos suficientes para toda la población. Pero bueno, otra situación que debemos comentar respecto a este programa es quién lo elabora. ¿Quién lo elabora? Lo elabora básicamente el gobierno federal, es decir, lo elabora la Secretaría de Educación Pública Federal, pero con auxilio de gobiernos estatales y del magisterio, así como también se puede recibir apoyo de padres de familia. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué otra situación debo comentarles, estimados estudiantes? Bueno, con respecto a ese programa que estamos hablando, otra situación que debo precisarles, estimados estudiantes, es que existen actuales en la educación. Esa es otra de las causas del programa que les mencioné en un principio, ¿no? Que existen retos en cuanto a la educación. Por ejemplo, pues es que no se ha ofertado la educación para todos, ¿no? Otro reto es que no hay una educación de calidad. Otro reto es que pues no se han logrado esos aprendizajes significativos de los alumnos para su vida cotidiana. Pero bueno, además de los retos, otra situación que debo comentarles, estimados estudiantes, es que un objetivo específico del programa que hemos estado mencionando es la reorganización del sistema educativo, ¿sale? Lo comento una vez más. Ahora, les debo mencionar que un objetivo específico del programa que hemos estado mencionando es la reorganización del sistema educativo. Por lo que respecta a la reorganización del sistema educativo, les hago la observación que para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable consolidar un auténtico federalismo educativo y promover una nueva participación social en beneficio de la educación. ¿Qué es eso del federalismo? El federalismo educativo. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Si ustedes se dan cuenta, ya mencionamos en varias ocasiones esto del federalismo educativo. ¿A qué se refiere un verdadero federalismo educativo? Se refiere a que tengamos conocimientos estándares. Sale los mismos conocimientos que se tengan en el Estado de México, se deben tener en otros estados, ¿no? Como en la Ciudad de México, como en Querétaro, por ejemplo, en otro estado de la República como Jalisco. A eso se refiere el federalismo educativo, a que debe existir conocimientos estándares, conocimientos que debemos o que se supone debemos tener todos. Pero bueno, recuerden, estimados estudiantes, que ya se habló del federalismo educativo. El federalismo educativo consiste en que básicamente todos tengamos los mismos conocimientos para poder desenvolvernos mejor en la sociedad, para tener incluso pues más oportunidades, no solo en el lugar de donde somos originarios, ¿no? Sino que todo México al tener pues esos conocimientos estándares. Pero bueno, vamos a continuar con el aspecto más importante de esta semana número 7, y ese aspecto más importante de la semana número 7, sin duda alguna, son los planes y programas de estudio, ¿vale? Les hago la observación, estimados estudiantes, bueno, pues que los planes de estudio, de acuerdo al material de plataforma, han mostrado deficiencias, ¿sale? ¿Por qué han mostrado? Bueno, estas deficiencias, ¿quién las ha señalado? ¿Quién las ha ubicado? Recuérdenlo, ya nos toca hablar de los planes de estudio, y les decía que con respecto a los planes de estudio, se han encontrado deficiencias, se han encontrado problemas. ¿Quién ha señalado esas deficiencias? ¿Quién ha señalado esos problemas a los planes y programas de estudio? Bueno, han sido señaladas por los propios maestros, por padres de familia, miembros de la comunidad científica, la propia Secretaría de Educación Pública Federal, así como los estudios y propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Les hago la observación, estimados estudiantes, que para atender mejor esos señalamientos, para atender mejor esos problemas, es muy importante definir con claridad cuáles son los retos que tenemos nosotros como mexicanos, cuáles son los retos que tenemos nosotros como móviles de la educación. Pero bueno,
les hago la observación que los retos que están por venir en la educación pueden ser los siguientes, por ejemplo, una educación de calidad, ¿sale? Una educación que se formule de acuerdo a una política educativa, ¿sale? Además de formular las acciones en el gobierno que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. En ese orden de ideas, pues todavía quedan bastantes situaciones que abordar, ¿no? En ese orden de ideas, es un amplio panorama el que se debe contemplar. Y además, desde mi punto de vista, y de acuerdo también a lo que señala la plataforma, se debe tener un consenso, se debe tener un punto de vista, no solo de las personas involucradas directamente en la educación, sino que también los están involucrados indirectamente, que son primordialmente los padres de familia. Pero bueno, vamos a continuar. Les comento que además de lo que he estado mencionando con respecto a los planes de estudio, les quiero comentar que de acuerdo al contenido de plataforma, se deben tomar en cuenta ciertos objetivos, ¿sale? Perdón. Les decía, estimados estudiantes, que con relación a los planes de estudio, se deben tomar en cuenta ciertos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se deberán tomar en cuenta con relación a los planes de estudio? El primer objetivo que se debe tomar en cuenta es fortalecer el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral. Lo comentamos una vez más, recuerden que estamos hablando ya en este momento de los planes y programas de estudio. Les decía que los planes y programas de estudio deben reunir ciertos objetivos o deben perseguir ciertos objetivos. El primero de esos objetivos les decía que es fortalecer el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura y la expresión oral. ¿Cómo podrían cumplir ustedes con ese objetivo con sus alumnos? Yo considero que ese objetivo lo podríamos cumplir fomentando la lectura, ¿no? Por ejemplo, organizando cafés literarios, dejándoles lecturas interesantes a los alumnos que fomenten ese hábito. Pero bueno, además de ese objetivo, otro objetivo de los planes de estudios o programas de estudios es reforzar el aprendizaje matemático, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular cantidades con precisión y fortalecer el conocimiento en geometría y la habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos. Les comentaba que otro objetivo que podemos encontrar en los programas y planes de estudio es reforzar el aprendizaje matemático, subrayando o resaltando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular cantidades con precisión y además de ello fortalecer el conocimiento de la geometría y la habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos. Además de ese objetivo, tenemos un tercer objetivo que se debe plantear, que se debe buscar en los planes o programas de estudio, y ese objetivo se refiere a establecer un estudio sistemático de la historia, la geografía y la educación cívica. Vamos a comentarlo una vez más, estimados estudiantes. Les decía que un tercer objetivo que se debe buscar, un tercer objetivo que se debe plantear, obviamente en los programas y planes de estudio, es el de restablecer el estudio sistemático de la historia, la geografía y la educación cívica. Y bueno, pues ya para finalizar con el objetivo, o con los objetivos más bien, de los programas o planes de estudio. Un último objetivo que deberán contener los planes o programas de estudio, estimados estudiantes, es la de reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la salud de los alumnos. Lo voy a comentar una vez más. Les decía que el último objetivo que vamos a poder encontrar con relación, ¿sale? Con relación a los planes y programas de estudio, es el de reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la salud del alumno. Esto de reforzar el conocimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo logramos, estimados estudiantes? Nosotros vamos a lograr este
reforzamiento, desde mi punto de vista, a través de una retroalimentación adecuada. Debemos constantemente retroalimentar a nuestros alumnos para efecto de reforzarlos. ¿Cómo vamos a retroalimentarlos? Bueno, pues para eso vamos a diseñar algunas actividades, ¿no? Pueden ser cuestionarios, pueden ser actividades lúdicas, pueden ser actividades integradoras, donde nosotros, obviamente, a través de la retroalimentación, daremos el reforzamiento necesario a nuestros estudiantes. Pero bueno, vamos a continuar. Y otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta para los programas, ¿sale? Y planes de estudio es la revaloración de la función magisterial. Lo voy a comentar una vez más. Les decía que otro aspecto muy importante que debemos abordar respecto a los planes y programas de estudio es la revaloración de la educación magisterial. Ya saben cuál es uno de los principales protagonistas del proceso educativo. Uno de los principales protagonistas del proceso educativo, sin duda alguna, es el maestro. ¿Por qué el maestro? Porque el maestro es quien transmite conocimientos, es quien fomenta la curiosidad intelectual y además quien debe dar el ejemplo de superación personal. Fíjense, es muy importante señalar que el maestro es pieza clave, obviamente, en el proceso de educación, obviamente en el proceso de transformación. Recuerden que el maestro es importante, es muy importante desde mi punto de vista, porque es quien va a transmitir conocimientos, es aquel que va a fomentar la curiosidad intelectual y además el que va a ser ejemplo de superación personal. Pero bueno, les hago pues la observación de que de acuerdo a las reformas, de acuerdo a los cambios que han llevado las últimas administraciones, el maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y además en la nueva participación social de la educación. Recuérdenlo, de acuerdo a las últimas reformas, de acuerdo a las últimas políticas educativas que hablábamos al principio de esta clase, les hago la observación que el maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y la nueva participación social en la educación. Vamos a continuar. Les hago la observación que la revaloración de la función magisterial debe comprender 6 aspectos fundamentales. Se los voy a comentar una vez más. Les decía que la revaloración de la función magisterial debe comprender 6 aspectos fundamentales o principales. ¿Cuáles van a ser esos aspectos fundamentales o principales? El primero es la formación del maestro. El segundo es la actualización del maestro. El tercero es el salario profesional. El cuarto es su vivienda. El quinto es la carrera magisterial. Y el sexto y último es el aprecio social por su trabajo. Lo vamos a comentar una vez más. Les decía que la revaloración de la función magisterial comprende por lo menos 6 aspectos fundamentales o principales. El primero de ellos es la formación del maestro. El segundo es la actualización del maestro. El tercero es su salario profesional. El cuarto es su vivienda. El quinto es la carrera magisterial. Y el último es el aprecio social por su trabajo. Por lo que respecta a la formación del maestro, bueno, pues se hace la observación que la formación del maestro no solo debe apegarse a conocimientos generales, sino que además de apegarse a conocimientos generales, debe apegarse a conocimientos pedagógicos, conocimientos que le permitan, obviamente, enseñarles lo que sabe a los alumnos, ¿no? Enseñarles esos conocimientos verdaderamente a los estudiantes. Además de eso, recuerden que debe presentarse una actualización, una capacitación y una superación del magisterio en ejercicio. ¿Cómo se lleva esa actualización? A través de cursos, cursos de capacitación, cursos también de actualización. Por lo que respecta al salario profesional, bueno, pues se hace la observación de que se debe reconocer un salario, pues obviamente superior al mínimo para los maestros, aunque desde mi punto de vista sigue siendo muy bajo el salario para los maestros. Desde mi humilde punto de vista no considero que se le esté remunerando adecuadamente a los maestros. Pero bueno, otra situación importante es la vivienda.
¿sale? Se va a buscar apoyar con vivienda, obviamente, a los maestros. Esto de la vivienda, estimados estudiantes, bueno, pues depende para qué sistema se trabaja, ¿sale? Si se trabaja para el gobierno federal, pues se tiene acceso al famoso FOVISSSTE, ¿sale? Que es el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sale? Es una cuestión federal, pero bueno, hablando de cuestiones locales o cuestiones estatales, desde mi punto de vista no se ha cumplido con la vivienda. Por ejemplo, en el Estado de México, los servidores públicos tienen el famoso ISEMIM, el famoso Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de México y sus municipios. Ese ISEMIN no tiene acceso a la vivienda, ¿sale? No sé si en los estados de la República, de los cuales son originarios ustedes, estimados alumnos, pues se tenga acceso a la vivienda, pero al menos en el estado donde yo vivo, que es el Estado de México, no lo existe. Pero bueno, además de ese aspecto, recuerden que otro aspecto fundamental que debe contener la revaloración del magisterio es la carrera magisterial. ¿Qué implica la carrera magisterial? Implica que tiene beneficios tener antigüedad, tener carrera en el magisterio. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, varios, pero principalmente, desde mi punto de vista, la seguridad, ¿sale? Además de la seguridad, otro aspecto importante, estimados compañeros, estimadas compañeras, es que se puede alcanzar un escalafón. Es decir, se pueden alcanzar ascensos, se pueden alcanzar mejoras en el salario. Pero bueno, además de eso, debe haber una apreciación social hacia el maestro. Debe de presentarse una nueva apreciación social del maestro. ¿A qué se refiere esta apreciación social? Bueno, desde mi punto de vista, debe haber una aceptación social por el maestro. Hoy en día, lamentablemente, pues el maestro pues puede ser hasta coaccionado por padres de familia, ¿no? Cuando antes se le respetaba bastante. Entonces, para mí, pues sí sería muy importante que se retome esa situación. El de que se reconozca nuevamente al maestro como un pilar fundamental de la sociedad, ¿no? Donde se le vuelva a respetar, no solo por el alumnado, no solo por los directivos, sino que también se le respete por los padres de familia. Pero bueno, les hago la observación que esos son todos los aspectos que se deben señalar en el video. Ya los hablamos ahorita de manera muy resumida, pero bueno, se los vuelvo a comentar. Recuerden que los aspectos que deberán abordar en el video, que deberá durar por lo menos 10 minutos y que deberán subir a YouTube, son los siguientes temas que deberán abordar. Lo que es política educativa, y fue lo primero que hablamos, eso lo encuentran en la semana 1. Lo que es el plan de desarrollo nacional, también lo encuentran en la semana número 1. Por lo que respecta al programa nacional, al programa de desarrollo nacional, perdón, también lo encuentran en la semana 1. Por lo que respecta a el programa sectorial de educación, eso también lo encuentran, bueno, a ver, lo vamos a comentar una vez más. Les decía, estimados estudiantes, que la tercera instrucción que ya detallamos, creo yo, de manera precisa, es que van a grabar un video que va a durar por lo menos 10 minutos y en el que van a abordar varios elementos. El primero, política educativa. Eso le decía que lo encuentran en semana 1. El segundo aspecto, plan de desarrollo nacional. Eso también lo encuentran en semana 1. Por lo que respecta al programa sectorial de educación, eso lo encuentran en semana 2. Por lo que respecta a la normatividad jurídica en materia educativa, eso lo encuentran en la semana número 3. Por lo que respecta a la legislación universitaria, recuerden que eso lo encuentran en la semana número 4. Y lo último de lo que hablamos, los últimos 10, 15 minutos, es decir, la planeación educativa en México, eso lo van a encontrar ya en la semana número 7. Una vez que tengan el video listo, una vez que ya tengan el video grabado, ¿qué deberán hacer? Deberán subirlo a la plataforma de YouTube. Recuerda que para eso ya deberás tener tu canal. Ya creado tu canal, podrás empezar a subir videos. Entonces, una vez que lo subas, obtendrás el enlace. Ojo, les hago la observación de que el video debe estar público. Debe ser público para que yo lo pueda ver. Porque si yo no lo puedo ver, no te puedo evaluar y obviamente reprobarás. Entonces, ese enlace necesitamos que, o ese video más bien, necesitamos que sea configurado como público para que cualquier persona lo pueda ver. Pero bueno,
además de lo que les estoy comentando, les hago la observación que deberán en un formato Word pegar ese enlace con sus datos de la carátula, obviamente. Ya que esté pegado el enlace en Word y que tenga la carátula, obviamente, convertirán el archivo a PDF. Recuerden que yo les pido el archivo en PDF para efecto de que no se mueva. Ya que tengo mi archivo en PDF, lo siguiente que debo hacer es obviamente subirlo a la plataforma. Tengan cuidado que suban el archivo correcto porque luego me mandan archivos que no son. ¿Sale? Ahora, para finalizar, algo muy importante que debemos puntualizar son los indicadores. Ya saben que el primer indicador se refiere a que la apariencia del video debe ser agradable. Debe ser agradable y además fácil de comprender. El segundo indicador que deberemos tomar en cuenta en el video es el diseño. ¿Qué implica el diseño? Que de verdad abordas todos los contenidos, que de verdad abordas los 5 contenidos que yo te comenté en la rúbrica, perdón, y que además estamos comentando en esta videocápsula. Además del diseño, también deben tomar en cuenta la fluidez. Deben tratar de equivocarse lo menos que puedan. A eso nos referimos con la fluidez. Y para finalizar, las fuentes consultadas. Recuerden que por lo que respecta a las fuentes consultadas, por lo menos deberán ser 5, ¿sale? Y bueno, esas fuentes son respecto a los temas que se abordaron y respecto a la manera en la que se sube el video a la plataforma de YouTube. Con esto, pues básicamente estamos terminando los temas de este curso. Espero que la presente videocápsula sea de su agrado. Es la última videocápsula que grabamos para ustedes. Y bueno, no me queda más que agradecer por su tiempo y que tengan excelente tarde o excelente noche, dependiendo del momento en el que estén revisando esta videocápsula.